en 1924 Julio de Caro ya quiere dedicarse a la música, y porque previamente el padre los había echado de casa. Cuando vio y comprobó que ni Julio ni Francisco de Caro se iban a dedicar a la música culta, que es como mal menor lo que él quería, el padre me refiero, a Julio de Caro lo echa de casa directamente cuando se entera de que ha debutado en un teatro tocando música de tango. Y el hermano Francisco, que estaba a la par con él, pues dijo: antes de que me eche mi padre, me voy yo. Y se fueron los dos. Asistir a reuniones y asistir a lugares donde se tocaba música, y no precisamente música culta, sino música popular, en este caso música de tango. Allí encontraban intérpretes y compositores como Arolas, como Juan Carlos Cobian o como Roberto Firpo, que son, ya lo iremos viendo a lo largo de toda esta historia que vamos a contar de las orquestas, unos personajes que luego fueron señeros en la historia del tango. Así, de esta manera que iban hablando con esta gente y conociéndolos, fue como ellos realmente empezaron a conocer cómo se compone tango y cuál es la estructura de un tango en relación con el otro tipo de música, porque no hace falta que os diga que el tango tiene unas características muy particulares. Tiene un ritmo del 2x4 que luego se puede convertir en el 4x8, y además tiene una serie de fraseos, una manera de interpretar el tango que varía siempre en función de las orquestas. En la época anterior a Julio de Caro, el tango se tocaba en las pequeñas orquestitas estas a la parrilla. A la parrilla quiere decir que tocaban sin papeles, sin partituras, de oído, y un poco más, ¿cómo diría?, libre, ¿no? A partir de este momento, a partir de él, empieza a pensarse en que hay que hacerle a los tangos arreglos orquestales, y hay un lenguaje nuevo, un lenguaje un poquito más depurado que el anterior, justamente cuando empieza a definirse esta manera de tocar y de componer como lo que hemos hablado antes de la guardia nueva del tango. Es imposible relatar aquí para un vídeo de estas características toda la trayectoria artística que tuvieron, pero sí quiero comentar una anécdota respecto a un instrumento que tocaba Julio, que es el violín, y que en las fotos lo podéis comprobar, que tiene un violín un poco extraño. Es el violín corneta. El violín corneta en realidad es un violín al que se le ha adaptado una especie de embudo parecido al de las victrolas, al de los aparatos para reproducir, ni siquiera discos, sino esas bandas de cera redondas. En la foto típica de La voz de su amo, donde se ve el perrito, se ve una especie de corneta parecida a la que le pusieron a ese violín corneta. Eso lo vio Julio de Caro cuando iba a grabar a la casa grabadora de suya. Había allí en esa casa iban también orquestas de jazz, y había un violinista que se llamaba Paul Whiteman, que había estado usando este violín corneta, ¿no? Julio de Caro tuvo su gran eclosión en la década de 1930 a 1940. De hecho, pues como muchos, en 1930 se lanza a conquistar Europa y se viene a Europa, como se había ido antes Lomuto y como se había ido Carlos Gardel y mucha gente. Y él tiene un gran éxito en Europa, sobre todo en Francia, en París, de manera que llega a actuar para el barón Rothschild en el
palacio que él tiene, también en la Sorbona, en la universidad, y después tuvo una actuación importante en el Palacio del Mediterráneo, en París, a la que asisten el mismo Carlos Gardel, que estaba allí, y Charles Chaplin, Charlotte. Julio De Caro había consolidado de alguna manera esa guardia nueva del tango a partir de 1925-1930. La apropiación que él hace de elementos pertenecientes a la música culta, la utilización de determinadas compases o de determinadas notas, han sido muy aceptadas dentro de la historia del tango. Ya comentaba antes que la relevancia de este compositor le ha llevado a definir su época, con todas estas incorporaciones de las que hablamos, como época decareana, y a considerar a Julio De Caro como uno de los músicos más importantes de lo que fue llamada luego la Guardia Nueva del Tango.